Bueno, mientras sigo admitiendo, acuérdense que acá lo que vamos a hacer es, al ejemplito que teníamos, hacer esto mismo, sacar cuál es la TIR de este caso que evaluamos solamente con el BAN, ¿sí? Entonces, acá, bueno, estos 300.000, por ejemplo, los podríamos dejar como estaban, negativos de este lado, 0 igual, ¿sí? Bueno, se me corrió todo. ¿Sí? Esta sería entonces ahora la fórmula para calcular mi tasa interna de retorno. Como es muy difícil calcularla así, yo voy a decir, bueno, no, voy a aplicar el método del BAN, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nos conviene hacer acá? ¿Cómo arrancamos para intentar sacar nuestra tasa? Calculo el BAN con una tasa, con las distintas tasas. Perfecto. Entonces yo digo, bueno, a ver, voy a elegir una tasa. ¿Qué tasa quieren que elijamos? El 30%. Perfecto. O sea, 0,30. Ah, pero están impecables, muy bien. Entonces elegimos una tasa de 0,30 o 30%, 0,30, entonces, ¿cómo lo hizo ella? Hizo menos 300.000 más 126.000 dividido 1,3, ¿sí? 1 más esta tasa que inventamos de 0,30. Más 390.000 dividido 1,3, ese 1,3 elevado al cuadrado, ¿sí? Y eso te dio un BAN de ¿cuánto? 27.692,30. Perfecto. Positivo, ¿no es cierto? Sí, sí, positivo. Perfecto. Bueno, genial. Entonces ya tenemos un primer paso, ¿sí? Tenemos... Hay que buscar uno negativo, entonces una tasa mayor. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos una tasa asociada a un BAN positivo. Fíjense que es al revés de lo que nos pasó en la otra. Yo en la otra, con el 20% había calculado un BAN, me dio justo un BAN negativo, ¿sí? Entonces lo que hice fue buscar una tasa más chica para que me dé un BAN positivo. Ahora, yo sé que con un 30% es positivo, entonces necesito... Un 60%. Perfecto, un 60%. Y vamos a ver con el 60% cuánto nos da el valor actual neto. Si ustedes eligen una tasa y les vuelve a dar, por ejemplo, positivo, una tasa mayor que 30 y les da positivo, les va a dar menos que 27.000. Entonces van a No, tener da que negativo, da negativo. No, sí, ya con 60... No, ya elegí valores para no para no arriesgar. Sí. Aparte, en el parcial los minutos cuentan, entonces no hay que andar perdiendo tiempo innecesario. Entonces, menos 68.906,25. Bueno, perfecto. Listo, fíjense cómo se nos simplifica. Tenemos una tasa asociada a un BAN positivo y una tasa asociada a un BAN negativo. Entonces ahora lo reemplazamos en la fórmula y listo, o sea, la tenemos bastante simple dentro de todo, lo más complejo ya lo hicimos. Entonces, la TIR de nuestro proyecto va a ser, ¿cuál era la tasa menor de las dos tasas? El 30%. Perfecto. 0,30 más. ¿Sí? Acuérdense que todo esto otro va todo junto, que a veces también cometen ese error. Entonces ahora en el numerador ponemos la diferencia entre tasa mayor y tasa menor, o sea, 0,60 menos 0,30. ¿Sí? A eso lo dividimos por el valor absoluto de la diferencia de los BAN. ¿Sí? Abajo nos va a quedar menos 68.906,25 menos 27.692,30. ¿Cuánto les da eso? ¿Para que no lo estoy haciendo? Para. Les da 90 y pico mil. 96.598,55. Perfecto. Está negativo, pero como va con módulo, te lo dije positivo. Era 99 que me dijeron, ¿no es cierto? 96 me dio. Bien. Entonces, yo acá lo pongo positivo porque como lo trabajo en valores absolutos, no me interesa el signo. Si me diera positivo o negativo, lo pongo, digamos, positivo. Y a ese cociente lo vamos a multiplicar por el BAN positivo. ¿Cuál es el valor del BAN positivo? Uno nos dio positivo y el otro negativo. ¿El positivo cuánto nos dio? 27.692. Perfecto. Entonces,
vamos a hacer primero esta parte, ¿sí? 0,30 dividido en 96.592,55, y eso lo multiplicamos por 27.692,30. Y una vez que tenemos ese numerito, le sumamos el 0,30. ¿0,08? Bien, esta partecita les da 0,08, con lo cual la TIR les da 0,38. ¿Por qué? Porque le tenemos que sumar la tasa menor de las dos. Sí. Entonces, eso acuérdense siempre, ¿sí? Entonces, 0,30, y aparte fíjense que si vamos claro, a suponer que ustedes por ahí en los nervios del examen lo hacen todo, pero ponen 0,08. Fíjense que no es razonable, porque la TIR va a estar entre 30 y 60%, ¿sí? Entre las dos tasas que ponen. Bien. Entonces, acá les da 0,38, o sea que fíjense, la tasa de rentabilidad del proyecto de ustedes les da 38%. Y la de alternativa de mercado era 26%. ¿Qué le aconsejan? ¿Que lo realice o que no lo realice? Y sí, que lo realicen. Y sí, que lo realice, porque es más rentable realizar el proyecto que poner la plata en plazo fijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre ustedes, una vez que obtienen esta TIR, la comparan con la tasa alternativa de mercado que va a estar dada, ¿sí? Cuando la TIR es mayor, le aconsejan la realización del proyecto, y cuando la TIR es menor, no le aconsejan la realización del proyecto. Y fíjense que este ejemplo nosotros lo habíamos analizado con BAN, ¿sí? Y fíjense que tanto por el método del valor actual neto como por el método de la tasa interna de retorno, en los dos da conveniencia de la inversión, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Siempre se aplica a los dos métodos? No, en realidad son dos métodos diferentes que sirven para lo mismo, para analizar o aconsejar la conveniencia o no de la realización de una inversión. Vos podés usar el BAN o podés usar el método de la tasa interna de retorno, o hay más cantidad de métodos, ¿sí? Vos podés usar los que quieras, o si querés asegurarte, podés hacer un análisis con los dos, ¿sí? Y asegurarte bien. Entonces, ya este me dice que es conveniente, este también, es como que estás más segura de realizar la inversión. Pues lo Ahí, por ejemplo, dos. en la suma, que hoy viste que hicimos aparte, y que a mí me había dado 0,08. Lo podés hacer directo y sumar todo, porque ya que después me olvido del 0,30. O sea, lo importante es separar en términos, ¿sí? Porque el problema... Claro, pero yo, por ejemplo, hago en la calculadora y me da bien. Ah, no, entonces sí, mientras quede bien separado en términos, mi miedo a veces es que por ahí, como acá tienen este por, que por ahí lo que hacen es, estos 27.000 lo multiplican por 0,30 más y esa diferencia. No, yo lo puse en la calculadora y me da bien, me da lo No, mismo. porque lo pusiste con paréntesis y todo eso. No, entonces ponelo, sí. Sí, porque a veces con tanto número, otra cosa también que les conviene siempre en este ejercicio, como los datos, copiarlos en la hoja, ¿sí? Porque a veces ustedes tienen el enunciado de los nervios, entonces se fijan bien y no se olvidan ningún dato, ¿sí? Lo tienen todo, digamos, prolijito en la hoja, inversión, y lo mismo el diagrama temporal o lo que fuera, ¿sí? Porque a veces pasan esas pavadas de que hicieron todo bien, pero vos pensás en tu caso, vos hacías todo el trabajo bien, te daba una TIR Claro, del puse 8%. 0,08, chao. Y fíjate, porque ahora igual pasa, ya sé que me tengo que fijar que me tiene que dar entre las dos tasas. Claro. Eso tipo es una forma de verificar. Y claro, porque vos sabés, si una te da positivo, es como que sabés que más o menos va a estar en el medio, es una forma, ¿no? Por eso es lo importante a veces de entender, porque vos ponele, hiciste todo bien, y después yo, no sé, ves el examen, ay, bueno, pero me faltó el 0,30, sí, pero te faltó el 0,30, pero vos le aconsejaste a la persona que rechace la inversión, cuando la inversión era muy rentable, o sea, es una pavadita, pero que te... Pero es una toma de decisión. Es una toma de decisión, lo mismo que a veces cuando hacen... en la parte de cuentas nacionales calculan el PBI y me dicen, por el método del gasto el PBI fue de 10.000, por el método del ingreso fue de 80.000.
No, Bueno, no. pero me faltó sumar los sueldos de... Pero no, o sea, porque son Claro, o sea, vos cosas... sabés que dan los 3 iguales, listo. Claro, de última no te da, te rompiste la cabeza Poné haciendo la igual el que del aclaración, otro. ¿viste? Claro, yo sé que, o no sé, o ajustá por la... Pero, o sea, es como inconsistente. Y a veces también lo que vos te das cuenta con ese tipo de pavaditas es que no entendieron. Porque es como vos decís, si yo con esta me da positivo, más o menos me da. Entonces, más o menos, pero estás entendiendo lo que haces. Lo mismo que... Pero no saben, o sea, la gran mayoría cuando analiza TIR pone, si la TIR es mayor que 0 acepto, si la TIR es menor que 0 no acepto, pero es increíble, en finales, en parciales, o sea, y entonces vos ya ves eso y es, no entendieron nada del tema, porque si vos estás sacando una tasa de rentabilidad de un proyecto, ¿qué sentido tiene compararla con 0? Es Claro, estudiarte, te estudiaste de memoria el BAN y bueno, mayor o el menor van, que sí. 0, acepto, no acepto, no. Por eso a veces son pavadas, pero es tan importante entender lo que estoy haciendo, entender por qué lo estoy trayendo, pues, pero qué complicado, ¿para qué divido? No, pero tiene todo un porqué, un fundamento, yo estoy haciendo el análisis. Entonces, en ese tipo de cosas es re importante porque no sé cómo les resulta hasta ahora, pero la materia en sí es muy compleja. Pero si más o menos las cosas básicas las van entendiendo, es como que más o menos, ahora, cuando tenés que estudiar de memoria o te mecanizaste los ejercicios de la guía y te salen perfectos, pero después te dio la información distinta, porque a ver, no se va a tomar nada que no hayan visto, pero sí pueden darse los datos de otra forma, lo que era la... Profe, Sí. ¿nos puede subir algún ejercicio tipo parcial como para ir practicando? Le voy a decir a Nati que le Porque por ahí si suba. practicamos, viste, mucho los de la guía, es como que un poco te Bueno, mecanizás. A mí me eso, pasó un poco eso. sí, 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 Nati había dicho igual que iba a subir como ejercicios para parcial. sí, sí, eso yo igual le voy a recordar, pero sí, generalmente siempre pasa mucho eso que vos decís. Y eso pasa también por lo mismo que yo les estaba diciendo recién, que mecanizan, o se ponen a estudiar la última semana, y entonces van, TIR, consumo, propensión, o sea, se les mezcla todo, pero es fundamental porque no les vamos a hacer calcular nada que no hayan visto, pero sí pueden tener los datos diferentes. En vez de dar la matriz en pesos, se les da la matriz de no sé, distinto, pero si llegan de acá a acá, llegan de acá a acá. Si ustedes en los ejercicios calculaban el PBI, capaz el PBI se los da y la incógnita es el consumo, no sé, pero tienen las herramientas para hacerlo. Pero cuando no lo razonan y mecanizan, encima van reconfiados, porque practiqué los ejercicios de la guía 10 veces y perfecto. Y aparte, inconscientemente llega un punto que ya se acuerdan los resultados, ya se acuerdan que el PBI les daba, no sé, 4.580. Entonces está bueno, y por eso también lo que yo les aconsejaba, que hagan el ejercicio antes de la resolución, o sea, que lo intenten pensar, porque yo vengo, les explico esto, me van siguiendo yo, pero a veces cuando lo tienen que poner a pensar, entonces ya que tienen la suerte que tienen la resolución, que tienen las clases, lo piensan, porque si no, les pasa en el parcial que ¿me entendés? Es como que les Claro. parece que no saben para dónde salir. Y muchas veces faltan datos, y no faltan, por ahí no está el dato. Es como yo les decía, por ejemplo, dice, me falta la propensión marginal a consumir, y por ahí se les dice, por cada peso de ingreso adicional destinan el 80% al consumo, o gastan 80 centavos, o sea, y lo tienen al dato, pero si por ahí no lo entendieron, no se dan cuenta y no pueden hacer nada, o sea, ya si no descubren eso, no pueden sacar consumo, no pueden sacar ahorro, no pueden graficar, ¿sí? Pero sí, seguramente es más, creo que en alguna clase anterior generalmente resuelven algún ejercicio de parcial y... Profe, Sí. una consulta. ¿Puede ser que un método me recomiende la inversión y que otro método no? En general, en estos dos métodos en particular de Van y TIR, como son muy parecidos, debería dar coincidente, ¿sí? Pero a veces suele pasar que por uno te dé que sí y por otro que no, ¿sí? Y en ese caso, evaluás por un tercer método, ¿sí? Pero sí puede ser. Bueno, Profe, sí. o sea que la forma, lo que nos planteaste así
eso del TIR. 0 es igual a menos inversión inicial. Bueno, sería Sí. como una forma de plantearlo, porque en sí no nos sirve para nada, digamos, ¿o no? Es que en realidad le sirve para la definición de lo que es la tasa interna de retorno, ¿sí? Ustedes saben que cuando ustedes igualan el van a cero y acá reemplazan la tasa por la TIR, ese es su TIR. En realidad es verdad, es como vos decís, como en definitiva, la clave que yo les di para sacar la TIR, ¿sí? Es aplicar la fórmula del BAN, elegir una tasa, que sería la R, ver cuánto les da el BAN. Positivo o negativo, eligen otra que les dé lo contrario. Si esta les daba BAN positivo, la otra negativo. Ponen la fórmula y sacan la TIR, ¿sí? En realidad, esta fórmula que justo esta pantalla que estamos viendo, es la fórmula de la TIR, ¿sí? Lo que pasa que, como yo les explicaba, dada la complejidad que tiene, porque la TIR me queda muchas veces en los denominadores de cada una de las partecitas, y más 1 elevada al cuadrado, al cubo, a la n. Entonces, busco un mecanismo para calcularlo más fácil, que es esa formulita matemática que yo les di. Si no, si tienen Claro. que probar acá, lo tienen que hacer por tanteo y están 10 años, ¿sí? Pero la fórmula es esta, de la TIR. Listo, genial, perfecto. Bueno, y después esta última, que sería van mayor a 0 acepto, van menor que 0 no acepto, y lo mismo con la TIR. Y acá podría pasar lo mismo. ¿Qué pasa si la TIR les da igual que la R? Si la rentabilidad del proyecto de ustedes es 20% y la tasa alternativa de mercado es 20%. No invierto, me quedo tirado en el sillón y gano lo mismo. Tal cual, prudencia al máximo, tal cual, tal cual. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto. Por ahí no se preocupen, si por ahí en las clases de teoría están medio perdidos, después van a tener un montón de ejercitación de esto, con números, con ejemplitos y No, demás. ahí me pasa un poco al revés, como que por ahí en la teoría vas y después cuando llegas a la práctica no sabes por dónde salir. Yo igual hago mucho hincapié como en dar alguna aplicación práctica, porque si no es como que toda la Sí, sí, teoría de sí, esto, sí. yo tengo Pasa que que como que la después se TIR, complejiza mucho más y por eso cuesta un poco, pero... en este caso, la clave va a estar en que calculen bien los flujos de fondos. Y Claro, obviamente, yo también quería ver eso, por ejemplo, cómo nos dan realmente los flujos de fondo, porque ahora nosotros los teníamos y era todo divino, claro, pero después... es más, en los ejercicios de la guía y en el parcial no van a tener 2 periodos. Yo, porque imagínense que es re complejo, es la primera vez que ven el tema. Si les meto Claro, nos da 8 5 periodos, no periodos, tanto. les Sí, meto sí. costo fijo, costo variable, es como que, entonces, el objetivo es como que por ahí tengan en claro los métodos, qué calculan con cada uno, o sea, como las cosas básicas y más o menos ver una pequeña aplicación. Y después, obviamente, ahí van a tener 5 periodos, van a tener, no sé, diferentes cuestiones, pero por ahí ya con esta base es como que también se les, por ahí claro, sí, esto era el negativo, esto el positivo, y como que van un poco ensamblando. Bueno, si no tienen ninguna duda, los libero. Esto igual se los voy a subir, los videitos también se los subo. De este tema no se preocupen mucho por teoría, porque son 2 métodos y con que sepan la definición, las fórmulas y el objetivo está dentro de la bolilla de inversión, ¿sí? No es mucho más que esto, ni vamos a Creo que el complejizarlo. parcial es más práctico que teórico, digamos, ¿no? El parcial en realidad es teórico-práctico, porque el régimen es teórico-práctico. Entonces van a tener Sí, una sí, parte de pero... teoría y una parte de práctica. Va a ser más el foco en la práctica. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Hay 5 preguntas de teoría, ¿no? Y 3 ejercicios de práctica con A, B, C, D, E, no sé. Las 5 preguntas de teoría las tienen mal, por más que Ya tengan está. perfecta la práctica, van a desaprobar. O sea, igual lo que podemos preguntar de teoría tampoco va a ser desarrolle la teoría de no sé qué, o sea, pero sí tienen que más o menos tener una idea, ¿sí? Claro. Pero sí, la teoría van a ser unas pocas preguntas, o no sé, ¿La o por teoría ahí va a ser a desarrollar? no lo tenemos pensado todavía, a veces son preguntitas, pasa que
qué sé yo, más o menos de lo que se fue viendo, no sé, a veces es, por ejemplo, no sé, enumerar algunos determinantes de consumo e indicar cómo lo afectan, o no sé, qué sé yo, la regla de decisión, no sé, cuestiones, Sí. Por ahí más puntual. pero por ahí van a ser, no sé, por decirles 5, 6, 7, pero más como puntuales, y por ahí sí después en la práctica, o sea, como que por ahí la teoría les va a llevar un ratito, y por ahí la práctica que tienen, no sé, por ejemplo, que armar la matriz acá, o sea, es como que va a estar, les va a llevar como más tiempo, porque en definitiva después tienen el final. Pero sí va a haber teoría y la tienen que tener medianamente bien. Bien. ¿Fecha de parcial ya hay? Sí, ya no sé, yo justo vi la pregunta, no sé, me parece raro que Nati no les haya todavía comunicado la fecha. Yo ahora igual le voy a mandar para que ya la suba, creo que era la primera semana de octubre. Pero bueno, ¿no? O sea, así ya la publica y ya la tienen y se pueden organizar. Bien. Bueno, entonces el jueves por ahí 4 y 5 más o menos conectamos. Bueno, Que profe, tengan buenas tardes. acuérdense por favor de subirnos ejercicios para practicar así el parcial. Sí, yo ahora cuando le avise, cuando le diga a Nati que les publique las fechas y todo eso, le voy a recordar, pero ella generalmente siempre le sube ejercicios o videitos o en alguna clase previa al parcial hacen alguna cuestión. Eso es importante, o estaría bueno que se lo suba antes y ustedes lo tratan de hacer como si fuera parcial y lo resuelven en la clase. Eso también estaría bueno. Porque a veces se los explicamos y, perfecto, pero si lo tuvieran que pensar no se daban cuenta y se trababan. Claro, porque acá como que nos dan todo, ponele, y después allá hay cosas que no te las dan y hay que sacarlas y no tenés esa duda en este momento. Claro, tal cual. O decir, Por ejemplo, el flujo de Claro. fondo, capaz que nosotros ahora sí decimos flujo de fondo tanto porque ya lo sabemos, pero después cuando nos empiecen a dar valores y no sabemos dónde meterlo. Claro, tal cual. Aparte, es como yo les digo, por ahí se equivocan en algo, no sé, se olvidan de algo, no tienen en cuenta o tienen en cuenta algo que no iba y le hacen invertir cuando pierde plata o viceversa. Entonces, en eso sí, por ahí hacer foco. Pero igual de flujo de fondo no se preocupen tanto. Tengan en cuenta que tienen que fijarse de cada periodo los flujos de fondo positivos y los negativos y netearlo. Y que son flujos de fondo, que si le ponemos como dato algo que no implique erogación de fondo, por más que esté el dato, por ejemplo, de amortización, saben que en el flujo de fondos no va porque no es flujo de fondos. Bien. Bueno, hasta el jueves entonces. Bueno, gracias, profe. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao, profe, gracias.